que son, tenemos uso tipo A, que es el uso que tiene que ver con todos los assembly spaces o lugares de reunión, teatros, iglesias, salones de fiesta, el grupo A. Y el grupo A es uno de los grupos más delicados a la hora del Building Code. Es uno de los grupos más delicados. También tienen que ver con el tipo de uso, que es el tipo B o business, comercial. Es otro de los usos más delicados y de los que más ocupa capítulos en todo el Building Code. Y así sucesivamente tenemos los grupos tipo F, que son los industriales, que tienen unas características diferentes, ¿ok? Tienen unas características totalmente diferentes. Y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos otra cosa que es el IRC, que es el International Residential Code. Cualquier casa que se vaya a construir en países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, para esa casa, se guía siempre por el International Residential Code, siempre. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque en estos países, ustedes bien sabrán que el clima es totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en Venezuela. Y acá, sobre todo en las partes más del norte, tenemos que construir en madera. Mucha gente siempre, algunas veces me han preguntado, oye, pero ¿por qué no construyen en bloque? Sí, la arquitectura comercial se hace en bloque y en acero y normal como lo hacemos en Venezuela, tal cual. Pero las casas no, porque ustedes se podrán imaginar a 10 grados Fahrenheit, que son menos tantos grados centígrados, o 10 pulgadas de nieve, se podrán imaginar una casa de bloque de cemento, va a ser una nevera absoluta. Es por eso que no se construyen casas en bloque de cemento, porque el clima no lo permite. Vas a tener que instalar una calefacción en una casa de bloque de cemento, en una calefacción que vas a tener que prenderla todo el día y la cuenta de luz te va a llegar por 500 o 600 dólares. Por eso para casas se utiliza madera y es muy importante que este código que está acá regula que cada casa esté construida con la madera y la insolación, es decir, la protección climática adecuada para las diferentes temperaturas y zonas del mundo, ¿no? El International Residential Code, o el Código Internacional Residencial, regula casas hasta 2 pisos, es decir, el sótano, el primer piso que conocemos en Venezuela como la planta baja, pero en todos los demás países se llama primer piso, y el segundo piso, que es lo que conocemos en Venezuela como el primer piso, el segundo piso. Hasta ahí, este código que está acá regula hasta ahí. ¿Sí? Regula hasta máximo el segundo piso de altura. Y en este código nosotros encontramos desde elementos estructurales, es decir, qué largo deben tener. Yo no sé si ustedes pueden ver acá en mi casa, ven arriba en esos listones de madera. Sí, señor. Sí, sí lo pueden ver. Ok, este código, el código regula, es decir, qué span o qué luz, como decimos en Venezuela, qué distancia puede cubrir cada uno de esos listones de madera dependiendo del grosor del listón de madera, de la altura del listón. Cubre absolutamente todo. Cubre cuál es el espesor de la pared, cuánto debe tener de plástico de insolación para dependiendo de la cantidad de nieve. Cubre absolutamente todo. Es uno de los códigos más brillantes. Yo me lo he visto para adelante y para atrás. Es uno de los libros más brillantes que yo he visto en mi vida. Es decir, cubre absolutamente todo, todo. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un gráfico. Cómo debe ser el framing o el tipo de armado, ensamblado de madera de una pared, dependiendo del tamaño de la ventana que quieres hacer. Te da los valores, te da la sección, el número, porque eso es algo pero muy importante. Y ya les voy a explicar por qué es muy importante. Es decir, cualquier arquitecto que quiera ejercer acá en los Estados Unidos o en cualquiera de otros países donde se aplique el Código Internacional de Construcción, como Canadá y el norte de Europa, etcétera, 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 debe saberse este libro para atrás y para adelante si va a dedicarse al campo
residencial. Debe saberse este libro para atrás y para adelante. Recientemente, déjenme, me gustaría compartir la pantalla por acá, profesor, si no le molesta. Para nada. Para nada. La Déjeme pantalla es compartir. tuya. La pantalla es mía, ¿verdad? Ok, déjame compartir rápidamente la pantalla con unas imágenes que les va a parecer muy interesantes y es de lo que precisamente quiero mostrarles sobre el código. Ok, déjame rápidamente venir para acá. Ok, y profesor Carlos, ¿está vivo? Parece que se fue. Ya le digo. Sí, No, parece que no. Ahí está. No, ahí está. Sí, profe, por aquí activos. Vale, déjame mostrarles algo No. que les va a Está parecer celebrando muy... los aguinaldos de la UNA. Oh, no, no, eso es tremendo. Yo de verdad que me contento por ustedes. Vale, déjame mostrarle esto y compartimos pantalla de una vez. ¿Ok? Vale. Ok. Y aquí lo tengo. Mire, está lento. Aquí está. Déjame descargarlo. Y lo abrimos. Y volvemos al Zoom. Ok, y share screen. Oye, dice que el host disabled participant, desactivaste el screen sharing, profesor. Buena idea. Dice que está desactivado. ¿Te acuerdas que la semana pasada te pasó lo mismo? Sí, pero esta vez sí no supe dónde, no recuerdo dónde era. ¿Qué debo habilitar? Compartir pantalla. Ajá. Listo. Listo, déjame ver. Listo. Perfecto. Ok, ¿pueden ver ahí? Pues sí. Sí. Ok. Okay. Sí. Voy a compartir con ustedes un set normal, digamos regular, de lo que, cómo se evalúa en base al código un proyecto cuando tú lo entregas acá a la ciudad. ¿Ok? Este es un set de planos que fue revisado, fue revisado por los examinadores de planos unas 3 o 4 veces. La primera vez, ustedes ven estas nubecitas alrededor de estos textos. La primera vez que tú lo entregas, obviamente no están. Una vez lo entregas, lo reentregas, revisado, tienes que siempre con estas nubecitas marcar las cosas que cambiaste, ¿no? Para satisfacer. Ok, todo este plano, todo este set de plano tiene que tener compliance o tiene que coincidir con todos estos códigos que ustedes ven acá. Michigan Rehabilitation Code, Michigan Mechanical Code, Michigan Plumbing Code. Esto va a pasar, estén en cualquier estado de los Estados Unidos, estén en Canadá, estén en el norte de Europa, estén en Inglaterra, siempre van a aplicar todos estos códigos. Esos tipos que son los examinadores de planos son unos verdugos. Se saben absolutamente todas las páginas de estos libros, todas. La mayoría de ellos no son ni ingenieros ni arquitectos, simplemente son examinadores de planos certificados. Ellos hacen unos exámenes específicos y las ciudades los contratan para que hagan esas revisiones. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que ir, esto es lo que se conoce un plano de sitio, un site plan, un plano de conjunto, lo llamamos allá. ¿Ok? Y ese plano de conjunto, el código dice que tiene que tener la descripción legal, es decir, cuál es el número de parcela, etcétera. Eso creo que en Venezuela lo llamábamos un plano de mensura o algo así. Sí. Ajá. This meeting has been upgraded by the host. Ok. Perfecto. Y luego, ok, vale. Y luego tienes que comenzar a ir paso, plano por plano, entre el código dice que tienes que mostrar lo que es existente, en este caso era una remodelación, lo que es existente, lo que vas a demoler, que es esto que está acá,
lo que vas a demoler, el tipo de pared existente, es decir, qué tipo de drywall, qué tipo de acabado exterior, qué tipo de plywood. No sé si en Venezuela usan el plywood, profesor, no recuerdo. ¿Qué materiales es? ¿Qué Vinil. plywood? El plywood, recuerda que el plywood es MDF, lo llamamos allá, creo. Creo, no recuerdo muy bien. Sí, sí se usa, pero no para aislar. Ok, aquí lo utilizamos para aislar exteriores. Y esto que está aquí es muy importante porque el código, los examinadores de plano en estos países, lo que más revisan es esto que está aquí punteado, que es la insulación. Es decir, lo que va a permitir bloquear el frío, el calor, etcétera. E incluso el fuego. Esta insulación que está acá debe también proteger del fuego. ¿Okay? Este es un set normal de planos. ¿Okay? Es un set normal de plano. Luego, luego que haces, muestra lo que es existente y lo que planeas demoler, ¿ok? Luego tienes que venir entonces, ¿qué es lo que tú propones? Y en lo que tú propones, tienes que comenzar a citar secciones del código. Ok, voy a proponer nuevas paredes por sección de este libro, el libro de el Michigan Residential Code, sección tal, y si estás en Canadá, el Ontario Residential Code, y así sucesivamente, sección tal, tal, para que el examinador diga, ok, se está guiando por la tabla 707 del código, está bien. De lo contrario, te devuelven el plano. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Acá, como les dije la semana pasada, existe una cosa que se llama liability o responsabilidad. Si tú no colocas la sección que estás utilizando del libro y algo pasa ahí, te demandan. Ahora, si tú colocas la sección que estás utilizando del libro y te estás guiando por la sección que dice el libro y algo pasa ahí, eso estaba en el código. Nada pasó. Bien, entonces debes citar qué tablas estás utilizando para decir cómo lo estás haciendo. Igualmente, bien para acá, en la fachada, tienes que comenzar a explicar qué tipo de tabla. Acá en este caso, ¿sí? Yo cito el código, ¿ok? Yo cito el código. Fíjate, en este township, en este condado, todavía seguían por el 2012. Todavía seguían por eso. No lo recordaba. ¿Ok? Y así sucesivamente, profesor. Cada cosa, por eso es importante el código y por eso es importante sabérselo. A mí me pasó el año pasado con un proyecto en Ohio que el tipo de la ciudad me mandó una carta diciéndome que si yo era un profesional, imagínate, era un señor, un examinador de planos de esos duros, de 88 años de edad, te podrás imaginar toda la experiencia del mundo, y el tipo me mandó los planos para atrás con todas las rayas y todas las citas de código posible. Y el tipo adicional escribió una carta que si yo era un profesional, tenía que saberme, me regañó, pues me regañó. Y así hacen muchos examinadores de plano acá. Te regañan si no citas los códigos, si no citas las secciones. Si tienes que sabértelo. Tienes que sabértelo, estudiarlo, conocerlo. Incluso el código te dice cada cuánto vas a colocar los tornillos y clavos cuando estás armando, estás ensamblando la pared. Y tú tienes que hacerlo para evitarte problemas. Fíjate, esta fue la nueva pared propuesta para ese proyecto. Y aquí están los clavos y tornillos y yo tengo que citar por las tablas cómo va cada uno de esos tornillos y clavos porque para evitar que en un incendio esos tornillos se se doblen por el calor y si para prevenir eso tienes que colocarlos cada tantas pulgadas. Bueno, tienes que saberte el código. Tienes que saberte el código para poder ejercer en estos países. Por eso les dije la semana pasada que una de las cosas más importantes es aprender inglés, porque obviamente el código no viene en español. Aprender inglés, estudiar las mayores herramientas digitales que ustedes puedan. Como prioridad, Revit. Prioridad. Revit. Segunda prioridad, AutoCAD. Tercera prioridad, Illustrator. Inglés y comenzar a estudiarse el código. Yo recomendaría empezar por la versión ilustrada de Francis Shin.
Ok, bueno, esto ya es, bueno, esta es la parte mecánica, estos son los cálculos mecánicos que son regulados por el mecánica, el código mecánico. ¿Sí? Todo, y debo tal cual citar las secciones que he utilizado del código, etcétera, 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 para evitarse todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, déjame volver a Zoom, profesor. Quiera. Está un poco, ya que está un poco aquí lento. Este es un proyecto de su autoría, profe. Sí, esa es una remodelación que comencé, mira, ese proyecto lo comencé en en marzo de este año, lo que llamamos invierno pasado acá, en marzo de este año, y fue aprobado después de 3 o 4 idas a la ciudad, fue aprobado apenas en septiembre. ¿Por qué? El proyecto, las primeras revisiones, una vez lo devolvieron la primera vez, yo de inmediato corregí todas las códigos y todas las cosas que me pidieron, pero el tipo que estaba revisando era un viejito, no se me olvida, y ese viejito estaba empecinado, y eso es algo muy importante, estaba empecinado en que era un edificio de 100 años y que él necesitaba sprinkle system, o de lo contrario no lo iba a aprobar. El sprinkle system son los rociadores en caso de incendio. Pero el dueño, que era otro viejito, estaba empecinado en que él no iba a instalar rociadores en caso de incendio porque le iba a salir muy caro, y porque en caso de que un empleado del restaurante metiera la pata, se iban a activar todos los rociadores y se iba a mojar todo el drywall y él iba a tener que reparar todas las paredes. Entonces, esa pelea duró como 2 o 3 meses. Al final, yo di vueltas y vueltas, le di vueltas al libro, le di vueltas al código de incendio, le di vueltas, le di vueltas, le di vueltas, y al final conseguí un artículo donde el dueño no estaba obligado a instalar rociadores en caso de incendio. Y el viejito, el dueño, terminó ganando la pelea. Y hace apenas como 1 mes y medio fue que lo aprobaron. Entonces, así es la historia aquí, profesor. Y lo mismo es en Canadá. En Canadá es, les dije la semana pasada que Canadá es mucho más amistoso en el caso de la licencia para arquitecto, pero Canadá es mucho más estricto en el caso de la aplicación del código que incluso acá en los Estados Unidos. Una cosa interesante es que el código, por ejemplo, en el estado de la Florida, es 60-70% diferente al código acá en Michigan. Porque en el estado de la Florida, debido a los tornados y tormentas y huracanes, sí se permite hacer casas con bloques de cemento. También que el clima de la Florida ayuda, pues allá no cae nieve ni nada de eso, y por lo tanto no hace falta tener madera. Y se pueden hacer casas con bloques de cemento porque siempre está cálido, y lo máximo que llega a ser en invierno, digamos, es como estar allá en Apartadero. Es lo máximo que llega a ver en la Florida, lo máximo. Y eso por allá en enero. De resto está aceptable, bastante aceptable durante toda la época de invierno. Y por lo tanto, con casas de bloque de cemento y instalar una buena calefacción tiene. Acá, por ejemplo, a veces tenemos 12 pulgadas de nieve y acá ni la calefacción te ayuda, y por eso tenemos que hacer casas de madera para tratar de ayudarnos un poco con el clima, profesor. Sí, hay algo muy importante que les quería, déjame mostrarles otra cosa. Ok, profesor. Esta es otra historia. Una vez te sabes el International Building Code, si te vas a meter en el campo de la electricidad, como hago yo, tienes que aprenderte el National Electrical Code, el Código Eléctrico Nacional. Este código tiene una particularidad. Este código es aplicado en 80% de los países del mundo. O sea, aquí no se salva ni siquiera España ni otros países de Europa. El Código Internacional Eléctrico es aplicado en casi todas las partes del mundo y es sumamente estricto, sumamente estricto. Y ustedes, bueno, obviamente lo podrán deducir porque con la electricidad no se juega, ¿no? Y es muy estricto, las secciones, los cálculos, todo es muy estricto, porque bueno, la electricidad es muy delicada. La electricidad es muy delicada y, como les digo, ahí no se salva a nadie. Casi todos los países del mundo lo aplican. Incluso tengo entendido, no estoy seguro, pero alguien me comentó el otro día
que incluso en países como Uruguay y Argentina se aplica este mismo código eléctrico internacional. Y bueno, tiene sentido porque la electricidad es la misma aquí y en todas partes del mundo, profesor. No recuerdo en Venezuela, lo de la electricidad no lo recuerdo mucho en realidad. Bueno, aquí se aplicaban los códigos de la Westinghouse, ¿no? Aquellos famosos códigos. Ajá, De hecho, es lo mismo. todavía, ¿no? Sí. Los códigos de la Westinghouse de electricidad es exactamente este mismo código eléctrico. Entonces, es exacto. Claro, esta versión que yo tengo acá es la 2017, que está muy actualizada y difiere bastante de la 2014. Difiere bastante. Han actualizado porque, bueno, ustedes sabrán que la tecnología a nivel mundial en el tema eléctrico pues ha mejorado. Y bueno, los transformadores tienen otra tecnología, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el código eléctrico se tiene que estar actualizando en base a eso, ¿no? Los cables, todo lo que es el cableado es otra tecnología que difiere de hace 4 o 5 años. O sea, ahora la tecnología de cableado son carbono, son cosas más específicas. Y por supuesto, el código eléctrico se actualiza muchísimo, cambia muchísimo, muchísimo, se modifica muchísimo cada 3, 4 años, Claro, profesor. el estado del arte de nosotros pues está un poco detenido desde hace más de 20 años, para que no. Oh, sí, por supuesto, por supuesto. Lo único que medio se aplica, que yo recuerdo allá, es las aguas servidas y blancas por la Gaceta, es lo único que medio se aplica. El código, mira, esa es otra. Para estructura, déjame ver, no recuerdo si, no recuerdo si lo tenemos. Aquí tengo uno. En el caso comercial, tenemos el código de acero que se sigue al pie de la letra también, que se sigue al pie de la letra. En el caso de arquitectura comercial. Y también tenemos los códigos para concreto, que son los códigos ANSI, que los códigos ANSI se aplican aquí y en todas partes del mundo, incluyendo en Venezuela, porque conozco muchos ingenieros estructurales, bueno, allá le dicen civiles, aquí le decimos estructurales, que en Venezuela tienen que aplicar el código ANSI de concreto para el cálculo de concreto. Ese sí es igual aquí y en todas partes del mundo, profesor. ¿Alguna pregunta, profesor? Pues ya terminó el tema o Sí, ya sí, viene no, hemos terminado. Concluyo con esto. Si pueden conseguirse este libro que está acá de Francis Chin, que se llama Building Code Illustrated, en PDF, que sé que, es más, mira, yo casi creo, estoy casi seguro que lo tengo ahí en PDF. Si lo consigo, se lo mando, profesor, para que usted lo distribuya, ¿ok? muy bien, chévere. Claro, el problema es que yo lo tengo en inglés, pero hay una versión en español. Hay una versión en español, pero yo lo tengo en inglés, aquel que se quiera agregar inglés, que de hecho lo ideal es que se vayan metiendo con el código en inglés porque en ninguna parte del mundo se los van a preguntar en español. Bueno, aquí vamos practicando. Sí, no, en ninguna parte se los van a preguntar en español, en ninguna parte del mundo se lo van a preguntar en español. Entonces, yo creo que lo tengo en inglés, estoy casi seguro, se lo voy a mandar en inglés, profesor, para que usted se lo distribuya a sus estudiantes y alumnos, Está mi muy bien, sin estimado. falta. Ujú. Sí, bueno, algunas preguntas, con muchísimo gusto yo puedo, cualquier duda o cualquier pregunta la podemos extender, no hay ningún problema, profesor. Bueno, no sé si los muchachos o el profesor Díaz tienen alguna pregunta. Yo tengo algunas que se me ocurren, pero vamos a darle Sí, sí, oportunidad vale. a la Ujú. audiencia. Yo quería preguntar la diferencia Bien, entre el bien. IBC y el Ajá. IRC. Sí, la diferencia entre el IBC es que es el International Building Code, que es más al lado general. Es decir, en el IBC vas a conseguir códigos para edificaciones comerciales. Por ejemplo, en la sección de fundaciones vas a conseguir códigos para fundaciones grandes edificios o de pequeños edificios. Es mucho más general. Y el IRC o el International Residential está exclusivamente dedicado a lo que conocemos nosotros como dwelling units, casas residencial, que van máximo hasta 2 pisos, más nada, más Genial. nada. No vas a conseguir nada que vaya más allá de 2 pisos. Uh-huh. ¿Alguien más? Sí, con respecto a eso, justamente tengo una pregunta ¿Sí? acerca de qué pasa
con los edificios residenciales de más de 2 pisos? ¿Se Entran rigen por el IBC, por el el IRC? IBC, se rigen por el IBC, se rigen por el IBC. Ok, Aun cuando sean entonces residenciales. entrarían a ser, digamos, no residenciales, sino Sí, la otra categoría que mencionaste. ajá, muy buena pregunta. Tú sabes, porque el uso en el IBC establece para el tipo de uso residencial es R, R. Y tiene 4 tipos, R1, R2, R3 y R4. Usualmente R3 y R4 entran dentro de la categoría de edificios residenciales de altura, ¿no? Lo que llamamos multiresidencial nosotros, de apartamentos. Y esos R3 y R4 son regidos por el IBC. O incluso hay estados como en Texas y hay algunas partes de Canadá donde hay ordenanzas locales que los rigen, esos edificios multiresidenciales. Pero el IBC es el que se encarga de R3 y R4, básicamente, porque obviamente, ya cuando pasas 2 o 3 pisos, una estructura de madera ya no te da. Entonces tienes que pasar a acero y tienes que pasar a fundaciones, tienes que pasar a concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra en acción el IBC. Ah, perfecto. Y la Uh otra pregunta -huh. era, digamos, un poco más personal. Si tuviste problemas a la hora de... A la hora de, no te escuché. Perdón, es que Uh -huh. el internet está malísimo. Sí. Si tuviste problemas para adaptarte del sistema métrico decimal al sistema métrico imperial. Buenísima. Esa pregunta es excelente, ¿viste? La mayoría de la gente, mira, es una cuestión de mentalidad y ahí es algo que tú te propones. Mira, hay gente que yo conozco acá que, mira, todavía tienen la mala costumbre de que comienzan en la cabeza, es como dólares y bolívares, comienzan en la cabeza a tratar de entender cuántos metros son 3 pies. Eso no lo debes hacer. Eso no lo debes hacer. Tú lo que tienes que saber que un pie es esto que está acá más o menos y meterte en la cabeza que ese es tu nuevo patrón de medida, esta distancia. Y olvidarte de metros y olvidarte de centímetros y olvidarte de milímetros. Ojo, es buena pregunta también por esto, porque para residencial seguimos utilizando pies y pulgadas, pero adivina qué, para edificios comerciales mayores a 4 y 5 pisos, estamos cambiando a metros, centímetros y milímetros. Bueno, de hecho los Estados Unidos hace tiempo acordó cambiar al sistema métrico por convención Sí, mundial, pero les ha costado muchísimo, ¿no? sí, pero la pregunta es buena porque para residencial casas todavía se utiliza pies y pulgadas, pero ya actualmente, en este momento, edificios comerciales mayores a 5 pisos, métrico y centímetros. ¿Por qué? Acá en Detroit, downtown, en el centro, se construyó un edificio de 20 pisos hace poco. Y como los planos fueron enviados por una oficina de arquitectura en Inglaterra en sistema métrico, acá el constructor estaba acostumbrado al sistema de pulgadas y trató de hacer la conversión. Y del ascensor, del piso a la entrada del ascensor, hubo una diferencia de aproximadamente 6 pulgadas por error del contratista, tratando de entender la paridad entre milímetros y pulgadas. Entonces, ahora, por ley, por ejemplo, acá en Michigan, por ley se ordena que todo edificio mayor a 5 pisos se tiene que trabajar con planos en sistema métrico, por precisión. ¿Solo en Michigan o en Estados Unidos en general? En el caso de Michigan, no sé porque, como te digo, creo que Michigan, creo que Florida, ya para edificios grandes también. Te digo, probablemente hay estados como Oregon o como Montana, de que son estados que viven por allá en el monte, digamos en la montaña, donde eso no, ni siquiera. Mira, acá en Oregon todavía se utiliza el código 2012, imagínate, porque son estados donde no se construyen grandes edificios. La mayoría de las cosas que se construyen son casas allá metidas en la montaña y siguen rigiéndose por básicamente los mismos códigos. Pero ciudades donde se construye bastante edificio comercial,
probablemente en Nueva York, probablemente en Chicago, probablemente en Houston, ya se está utilizando para edificios grandes el sistema métrico. Vale. Ujú. Pero la adaptación, ojo, para concluir la pregunta, en mi caso la adaptación yo no sufrí. Te lo digo particularmente, no sufrí para nada, pero conozco gente que sufre. Conozco gente que sufre y al día de hoy sigue sufriendo. Sí, Muchas gracias. Esas eran las vale. preguntas que tenía. Sí, sí, sí. Profesor, se me ocurre una pregunta. Claro que sí. Estos códigos parece que regulan todo, ¿verdad? Hasta el último Todo, centímetro de una edificación. todo. Entonces, no, se me ocurre que el código no conduce prácticamente que a variaciones del mismo proyecto o la misma idea o el mismo concepto de arquitectura. No sé si me expliqué bien la pregunta. Sí. Es una buena pregunta porque yo me hice la misma pregunta hace unos meses atrás. Me hice esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el caso, y ese es un tema que, bueno, más adelante tocaremos en otra conversación? En el caso de la arquitectura residencial, por eso ustedes ven que acá en Estados Unidos es básicamente no popular la arquitectura esa de casas que ustedes ven muy de cubos combinados, esa muy europea, que está muy de moda, las pasarelas de casas muy bonitas. Acá en Estados Unidos eso es 0% popular porque el americano común busca su concepto tradicional y clásico, ¿no? Con sus techos, su caída, su porche con su cosita, y eso está absolutamente todo regulado en el código. Todo, absolutamente todo regulado en el código. Y yo me hice la misma pregunta hace meses, dije, bueno, pero en ese caso, entonces, la arquitectura se estandariza y en realidad es lo que ha estado pasando, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, acá en Michigan, creo que es no sé qué otro estado, pero acá en Michigan, toda casa, ojo, toda casa que esté propuesta con menos de 3.500 pies cuadrados no necesita ni de un arquitecto ni de un ingeniero para permisarlo. Es decir, cualquier contractor o contratista que venga y más o menos consiga unos planos viejos por ahí, los acomode con un dibujante en su oficina y se apegue al código, puede permisar unos planos. Eso pasa acá en Michigan. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los examinadores de planos no lo aceptan todavía y prefieren que un arquitecto y un ingeniero sellen y firmen el plano porque el mismo tema otra vez, liability, ¿quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable? Pero sí, el código básicamente cubre hasta el mínimo detalle. Yo me hice esa pregunta hace meses, pero también me autocontesté la pregunta al darme cuenta de que aún se pueden hacer muchas propuestas, a pesar de que el código es tan estricto, aún se pueden hacer muchísimas propuestas en lo residencial. Fíjate, aquí te voy a mostrar un ejemplo del código que te regula cómo debe ir anclada la pared, con qué tipo, bajo qué sección y bajo qué distancia debe ir anclada la pared a la fundación. Y así, por ejemplo, todo te lo regula el código, todo te lo regula el código. Déjame compartir la pantalla contigo una vez más, profesor, de otro ejemplo que te quiero dar, ya que esa pregunta es interesante. Esa pregunta es muy interesante. Déjame cargar otro proyectico por acá. Este fue aprobado en agosto. El cliente estaba, pero feliz de que eso haya pasado después de casi un año en la pelea con la ciudad. Esa era otra pregunta. Aquí, ¿Cuánto demora un ajá, proyecto en ejecutarse? usualmente la permisología entre el va y viene de la ciudad con el arquitecto y el ingeniero, mínimo 8 meses, solamente la revisión de plano. Y con la pandemia, eso absolutamente, usted sabrá que empeoró. Ya. Con la pandemia eso empeoró porque no se dan mala vida. No se dan para nada mala vida los examinadores de plano, bueno, trabajan desde la casa, bueno, ya todo ese cuento que todos sabemos. Déjame mostrarte rápidamente esto porque sí me interesa que lo veas. Y es muy interesante que lo vean los muchachos también. El profesor Carlos, ¿está vivo todavía?
Sí, sí, claro. Esperando que me dejes preguntar. No sé. Vale, déjame mostrarte este otro proyectico para que tú veas esa pregunta que me acabas de hacer porque es muy importante. Aquí lo tengo. No ha llegado. Mira, y eso que estoy aquí mismo. En el imperio. Sí, vale, no ha llegado de una computadora al otro. Bueno, A ver, mientras oye, tanto, el asunto del código este es la regulación. Para sí, Venezuela sí. necesitaríamos un código tropical de alguna manera, ¿no? Sí, No en está un hecho. momento fíjate, yo entiendo que en un momento se intentó hacer y no recuerdo cómo era, aquí está, mira, no recuerdo cómo se llamaba la industria que se encargó de hacer los códigos, Cabececo con Secomer, algo así, no recuerdo, e intentó regular con libros de códigos que nadie utilizó, por supuesto. Pero para Venezuela, habría que simplemente hacer lo que hacen otros países tropicales, por ejemplo, países como Trinidad y Tobago. Países han adoptado el IBC, pero han hecho adaptaciones, Ya. ¿sí? Han hecho adaptaciones al respecto. Déjame mostrarte este otro, ok. En base a lo que me preguntas, que si el código entonces no es tan estricto que ata las posibilidades Sí, que tiene de, la misma idea. O sea, ok, déjame share acá rápidamente. Ok, esta es una casita simple que fue aprobada hace poco. Es un cliente que es un señor que yo conozco, que también es constructor a la vez, y él me pidió una casita lo más económica, el proyecto de una casita lo más económica posible y lo más accesible para construir para él, ¿no? Pero básicamente el americano común está acostumbrado es a esto, ¿no? La típica configuración, porque la venta, el market de ventas, el marketing, el campo de ventas, ya algo pasó acá, profesor, disculpe. Ok, déjame ver si lo puedes ver ahora. Tengo un problema acá con mi cuenta. Ya vamos a ir cerrando. Profesor Carlos tiene otras preguntas también. Esto les quiero mostrar, me parece importante mostrárselo. Ok, déjame. ¿Cuánta gente tenemos conectada, profesor? 12 personas. Oye, qué bueno. Me alegra. No, los muchachos han estado muy interesados en los temas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Lo Sí, que pudimos no lo haber estado dudo. nosotros en nuestra época. Sí, no lo dudo, no lo dudo. Bueno, en nuestra época fue un poco distinto. Oh, Sí, profesor, sí. siguiendo el mismo hilo de la pregunta Ujú. de el profesor Guzmán, que es que si este código no hace que toda la arquitectura se parezca, yo no pude estar presente la semana pasada por cuestiones de electricidad, pero sí la escuché y en algún punto mencionas que, por ejemplo, un edificio de Frank Gehry, que ahorita no recuerdo exactamente cuál es, creo que es El Disney Hall, el de Disney Hall. Disney, pero no me acuerdo. Ujú. Ajá, él tuvo que pagar una serie de fees y una cosa Sí. para que lo dejaran hacer algo fuera del... Eso se puede Ujú. hacer, uno puede Muy buena bypassear el... pregunta, muy buena pregunta. Aquí hay una cosa en las ciudades que se llama variance o variaciones. Es decir, debido a que, por ejemplo, si tú no puedes cumplir con un requerimiento específico debido a que quieres, como Frank Gehry, torcer la pared o torcer el techo, etcétera, tú pagas una tarifa por torcer esa pared, pero siempre y cuando esa pared tú me garantices de que en caso de un incendio no se va a venir abajo. Es decir, aún así tienes que mencionar la sección del código que estás utilizando para hacer que esa pared no se va a venir abajo en caso de un incendio.
Ahora, eso no le va a quitar la responsabilidad al arquitecto si eso pasa, porque él está pagando un variance o un fee adicional para que eso suceda. Es decir, no se está pegando al código completamente. Ahora, te podrás imaginar que si tú vas a pagar esa variación, son precios altísimos cuando son estas grandes firmas y estos grandes edificios, son precios altísimos. Y ahorita te voy a dar un ejemplo en vivo de un proyecto que acabo, precisamente el profesor Carlos me ayudó con unos renders y, y acaba de ser aprobado por el Planning Commission, por la Comisión de Planeamiento, donde el dueño acaba de pagar un variation, un fee, para que le permitan hacer una cosa que no está en el código. Ya precisamente te lo voy a mostrar. Ahora, si algo pasa, ya tú sabes, este es el país de las demandas. Aquí lo que vienen son demandas y demandas y demandas y demandas, ¿no? Fíjate, esta pequeña casa que es de una persona, un pequeño constructor, y este es básicamente, ¿sí lo ven, profesor? Estoy viendo a usted. No, profe, no está compartiendo. No estoy compartiendo ya. No se ve. Ok, ya. Ahora sí, share screen. Ok, ahora sí. Ahora, Ok, básicamente a nivel residencial, el americano común lo que busca es esto, con más lujos, con menos lujos, con más decoraciones, con materiales más caros, pero básicamente la configuración que busca es la misma siempre. Ahora bien, adentro yo puedo hacer muchas variaciones en el espacio, siempre y cuando cumpla con las paredes determinadas según el código, es decir, los espesores, la insulación, el tipo de madera, pero yo siempre puedo jugar, ¿no? Con el espacio interno, puedo jugar con la fachada, en este caso porque el cliente, pues él me dijo, mira, yo quiero algo muy económico porque esta casa la voy a vender, pero tú puedes utilizar vinil, como tenía este planteado acá, vinil, o puedes utilizar ladrillo, puedes usar piedra muy bonita, muy lujosa, puedes utilizar ventanas muy costosas, con arcos, con lo que tú quieras, o en este caso, como el cliente me pidió, yo quiero la ventana más económica que haya. Es decir, todavía se pueden hacer cosas, profesor, muchísimas cosas que son muy interesantes. Aquí está lo que le decía, ¿no? Cuando doy el ensamblaje, el detalle de ensamblaje de la pared, debo indicar qué código estoy citando. Aquí en este caso, la zona climática del condado donde yo vivo, en este caso, ¿ok? Y debo citarlo todo y especificar para el examinador de plano cómo el constructor va a ensamblar esta pared en base al código. Ahora, puedes, en vez de utilizar vinil, puedes utilizar cualquier piedra. O sea, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? En este caso yo utilicé el techo más barato, pero puedes utilizar otros techos que son mucho más lujosos. No tienes por qué hacer el techo inclinado. Puedes utilizar algo mucho más plano, como es una pendiente 12-2, pero ya es cuento tuyo cuando caiga la nieve, ¿no? O sea, tú verás si reparas el techo. ¿Qué es lo que le pasa a las casas de Frank Lloyd Wright, profesor? Que las casas de Frank Lloyd Wright son techos planos y los techos deben ser reparados cada invierno. Pero imagínate tú, ¿quién aguanta económicamente esa mecha, como diríamos nosotros allá, ¿no? Económicamente de reparar cada invierno un techo plano porque la nieve, por supuesto, se va a acumular, el agua se va a acumular y vienen las goteras. Filtraciones y peso, ¿no? Sobrepeso. Entonces, este proyecto es una casita muy simple y sencilla para un cliente que buscaba lo que llamamos acá affordable, es decir, económico, muy económico. El otro proyecto que te quiero mostrar en base a la pregunta de las variances y de los fees adicionales, como preguntó el estudiante, es el de, ya te lo voy a poner por acá, profesor. Este es el Big Coffee. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Esta es una propuesta para Big Coffee. En base a un edificio viejo que había, se va a demoler casi todo el edificio y se va a hacer algo muy pequeño porque simplemente lo que busca el cliente es darle publicidad a lo que llamamos el drive-thru, es decir, al carro cuando pasa por la ventanilla y se lleva el café, ¿no? Entonces, precisamente en este proyecto, el cliente tuvo que pagar un variance, un fee por lo siguiente, ya se les voy a mostrar. Este es el edificio existente, se va a demoler por completo, ¿verdad? Y actualmente el drive-thru, es decir, lo que llamamos, así como está en McDonald's allá, que tú pasas por la ventanilla por afuera con el carro, no recuerdo cómo se le dice en español. En este edificio existente, ustedes ven la manito.
En caso de un incendio, el carro de bomberos, el camión de bomberos, tiene suficiente espacio para dar la vuelta. Este es el edificio existente. Ahora, la propuesta del cliente, déjame ver si la puedo rotar acá para que ustedes la vean un poquito mejor. La propuesta del cliente, fíjate, antes el edificio era esto solamente por donde está pasando la manito. Ahora el tipo quiere agrandar todo y se podrán dar cuenta que todo queda apretado a los lados. ¿Lo ven? El estacionamiento con el paso del carro. Sí. La comisión de planeamiento durante meses le estuvo peleando al tipo que no, que si en caso de una emergencia el camión de bomberos no iba a pasar. Entonces nos agarramos de una parte del código donde el radio, que es este que está acá, es suficiente. Pero la comisión de planeamiento, que no es estúpida, yo le dije al cliente, mire, ellos no son tontos, ellos saben el código. Cuando el camión salga por acá, no va a poder salir. Bueno, el tipo, el dueño, ha tenido que pagar montones de miles de dólares para que le dejen hacer este ancho acá de vía, que no está regulado del todo, y él se hace responsable en caso de un incendio que el camión de bomberos no pueda salir o que la ambulancia no pueda salir porque no hay suficiente área. Aquí donde ven la manito, no hay suficiente área. ¿Ok? Entonces él pagó, si mal no recuerdo, O sea, no hay área según el código. 8,000 algo. No hay áreas según el código. Y en realidad no hay áreas según el código. Y él pagó 8,000 y tanto de dólares por esa variance o variación, ¿no? Y asumiendo la responsabilidad, por supuesto. Pero bueno, él es comerciante y él lo que quiere es que, él dice que sus proyecciones de ganancia de dinero están basadas en el drive-thru, en la ventanilla para llevar. Y él, por supuesto, no va a perder sus ganancias. Esos son los riesgos a los que te sometes con ese tipo de variances. Bueno, pero el dinero es lo que importa. El dinero es lo que importa. Para muchos comerciantes que los pueden pagar lo hacen y muchas de estas grandes firmas, como por ejemplo Frank Gehry, ellos lo hacen porque, como usted dijo, profesor, ellos son la arquitectura de las pasarelas y necesitan seguir mostrando eso, ¿no? Para poder ganar dinero. Vamos a darle el micrófono al profesor Carlos. Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. No, me llama mucho la atención, bueno, obviamente todo el tema es súper interesante, pero yo creo que, creo que está basado como en esos elementos, ¿no? Seguridad, funcionabilidad, y eso, ¿no? Que operativamente sea óptimo, ¿no? La edificación. Y en ese sentido, veo que el tema parte, porque uno lo pudiera llamar acá como si fuera muy ingenieril, por decirlo así, porque hay un cambio de mentalidad, es obligado, ¿no? Así tal cual como el tema de las pulgadas, pies y metros y centímetros, ¿no? Y es el tema de que supuestamente acá el único que sabe de construcción es el ingeniero. El punto que me llama la atención y que es importante, estando todavía acá, ¿no? Es que el arquitecto no aprende a construir, no es la escuela, ¿no? No aprende a construir, aprende a conceptualizar, a la cháchara del concepto generador y toda esa me disculpa la expresión, pero es esa basura que no sí. para edificar como tal, ¿no? No. Entonces, en ese punto, no sé, el tema es si básicamente el lenguaje que ahora, o sea, el que se enfrenta en esas latitudes es precisamente eso, el sé construir, cómo me junto con todas estas variables que son, ¿cómo se diría? Rajatabla, sí. Así, arrasante, Sí. en un tema en donde, pero ya va, el cliente no me pidió el concepto generador, no, él quiere No. que entonces, no sé, creo que, y es la pregunta, ¿no? Así como la gente cree que no se puede pensar en pulgadas sin cambiarlas
a centímetros. ¿Cómo es esa experiencia en donde ahora llegas con una manera de diseñar, por ejemplo, a un lugar en donde te aprietan todas estas demandas que van más de la mano de cómo se hace, cómo se construye y qué en realidad puedes comprobar con lo que estás proponiendo? Ajá, mira, excelente pregunta y tiene dos grandes respuestas. Mira, fíjate, el cambio de mentalidad es abrupto. Es abrupto, es 360 grados. Es decir, es un cambio de mentalidad absoluto porque todas estas cosas que yo les estoy hablando acá, aquí en Canadá y todos estos países, el responsable es el arquitecto, no el ingeniero. Es decir, el ingeniero te va a preguntar a ti cuáles son las variables en caso de incendio, cuáles son las variables. Es el ingeniero el que te lo va a preguntar a ti, el ingeniero no lo sabe él. Es decir, aquí el ingeniero civil, por ejemplo, para nosotros allá el ingeniero civil es el tipo que hace estructuras, aquí no, aquí es el structural engineer, el ingeniero estructural es muy distinto al ingeniero civil. El civil engineer aquí es el que se encarga del sitio, es decir, del conjunto, es decir, del asfalto, de la cloaca, del acueducto, de las rejillas para agua de lluvia. Pero en el edificio, adentro del edificio y el edificio como tal, el ingeniero civil no participa, no tiene nada que ver. Y en ese caso tienes que buscarte para el edificio el que está arriba en el top para ¿cómo se llama? Plasmar el edificio a nivel de estructura, mecánico, todo, al que se le pregunta es al arquitecto, es al arquitecto como tal. Y el arquitecto en los contratos de la AIA, el arquitecto es el que rige y es el que tiene consultores, el consultor que es el ingeniero mecánico, el ingeniero eléctrico, básicamente esos son los dos consultores más populares, y el ingeniero estructural. Esos son los tres consultores más populares. Y el arquitecto debe tener tres consultores y el arquitecto da cuenta al cliente de esos tres consultores. Es decir, el cambio de mentalidad es total. Es decir, aquí, por ejemplo, es muy interesante la pregunta de la conceptualización porque, por ejemplo, tú no puedes venir acá a un cliente a decir, mire, un cliente te dice, quiero una casa. Y el contrato de la AIA establece que lo que se llama programming o programación que llamamos allá no está dentro de los servicios del arquitecto, para que ustedes sepan, no se contempla. La programación es un deber del cliente de entregártelo en una hoja. ¿Cuál es la programación? Es decir, cuántos espacios quiere, cuántos pies cuadrados por espacio quiere y cómo los quiere organizados. Es decir, el cliente te tiene que entregar una hoja con un sketch a mano, cómo quiere organizados los espacios. Es decir, básicamente cómo quiere la planta, te lo tiene que entregar el cliente. Es un deber del cliente y no es un servicio prestado por el arquitecto en el contrato de la AIA, que es el que regula los servicios de arquitectura a nivel nacional acá en los Estados Unidos. Si el cliente quiere que el arquitecto le preste servicios de programación, se hace un contrato adicional por esos servicios y es un servicio usualmente muy costoso que ningún cliente te lo hace, ni te lo va a pagar, ni va a firmar ese contrato. Así, eso es para que ustedes tengan en cuenta que el cuento de la programación, de la conceptualización, etcétera, bueno, todo eso es un cuento del que aquí nadie tiene. Acá las escuelas de arquitectura, la arquitectura acá y las escuelas aquí te forman para que entiendas que la arquitectura es un negocio. Es un negocio. Les dije la semana pasada, actualmente yo estoy leyendo un libro que se llama Ley para Arquitectos, porque aquí la arquitectura es saber que es un negocio para hacer dinero. Y si quieres hacer dinero bien y hacer buenos edificios seguros y ganarte buen dinero, tienes que entender que la arquitectura es un negocio. ¿Puedes hacer buena arquitectura todavía? Claro que sí, pero debes mantener en mente de que la mentalidad es la mentalidad, como todo en Estados Unidos, es la mentalidad del tiempo es dinero, más nada. Sí, y creo que algo interesante, ¿no? Aparte de todo esto que tiene que regularse, ¿no? Y que el código está aportando al diseño, porque me parece que es, cuantas más variables hay, creo que hay que pensar más, ¿no? En cómo organizarlas, ¿no? Pero también genera algo que acá no llevamos a los talleres, ¿no? Por ejemplo,
el costo del proyecto. El costo del presupuesto proyecto. del proyecto. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Ujú. Entonces hay super Ujú. ideas engañosas Sí, que uno, o no se pueden construir y dos, no se tiene idea de cuánto puede costar. ujú. El contrato de la IA obliga al arquitecto a entregar un estimado de costos, sin embargo, no a dar garantías dependiendo de la fluctuación de los mercados acá, ¿no? Pero el arquitecto está obligado a dar un costo estimado de lo que va a ser la construcción. El arquitecto está obligado imagínate tú que acá el arquitecto está obligado a pagarle al constructor, al contractor, no el cliente. Es decir, el cliente le da el dinero, pero el que autoriza el pago es el certificado de pago que firma el arquitecto cuando va cada semana a la construcción a ver si se hizo. Firmas el certificado y en ese momento es con el contractor, con ese certificado va y cobra. Y fíjate, para terminar esa pregunta, algo que es muy interesante también y que vamos a tratar en otro tema, otra conversación más adelante, es que debido a esto, lo que ha pasado en los últimos años, los sistemas BIM, la carrera, los códigos, todo el negocio, cómo ha cambiado el mundo de la arquitectura a nivel mundial, surgió una carrera de hace 5 o 6 años para acá, que ya se está dando en las universidades de acá, y ya existe la licencia de Professional Engineer para esa carrera que se llama Architectural Engineer, ingeniero arquitectónico. Y el ingeniero arquitectónico está desplazando al arquitecto acá en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Wow. Acá, Bueno, yo no. creo que ¿no? Ujú. El tema creo que es la complejidad dentro del diseño la que juega parte, ¿no? La complejidad me refiero a meter más variables que no se manejaban antes o que solamente se tocaban y no se quería meter como las manos en el lodo, como quien dice, ¿no? ¿Mm? Entonces, el hecho es que en el cambio de esa mentalidad, yo supongo, y eso creo que la experiencia inicia, bueno, ustedes, o sea, imagino que acá cuando estuvieron acá, el tema de construir lo que se diseña, ¿no? Y eso de allí hay un cambio de mentalidad de rajatabla, ya uno pone los pies sobre la tierra, ¿no? Ujú. Costos materiales, que el cliente, eso es parte de vender también la idea, ¿no? Y el clima. Ahora, si un solo personaje Ujú. puede cubrir más áreas, pues obviamente para la sociedad económicamente es más óptimo, ¿no? Ujú. Ya no tienes que tener tantos elementos, tantos, ¿cómo se dice? Tantas gente haciendo lo mismo o parte de lo mismo, ¿no? Ujú. Imagino Ujú. que a eso apunta, ¿no? Ujú. Al hecho de optimizar los Ujú. procesos y bueno, direccionarlos a un solo punto. Así es, profesor. Es así. Es así. ¿Alguna otra pregunta, profesores? La audiencia, los muchachos son penosos y tímidos, pero Oh, no, ellos no, no, tienen no más tengan preguntas pena. que nosotros. Yo, ¿qué? Perdón por lo del concepto generador. Tenía tiempo que no escuchaba eso. Sí, eso es una lata que aquí le enseñamos mucho porque somos muy conceptuales, ¿no? Creemos que somos arquitectos para la pasarela. Sí, no, pero no, eso no se lo cree ni Norman Foster, eso de la pasarela. Sí, bueno, él es una de las bebés, ¿no? Y ya en la Sí, pero pasarela puede creerse lo que quiera realmente. sí, exacto. Él es el arquitecto con el mayor network a nivel mundial. Es decir, tiene 200 millones de euros en su cuenta. Para él la arquitectura es simplemente business. Claro. Y eso es algo del primer mundo, ¿no? Ujú, Que ujú, son prácticos y ujú. listo. O sea, Y listo. perder tiempo con el concepto y esas cosas no. Pero No, no. más en Estados Unidos que en Europa, la arquitectura, por lo que hemos hablado, se ha convertido en prácticamente, de hecho, Negocio. lo he visto en catálogos, ¿no? Uno Ujú. pide la casa del tamaño que Sí, quiere, sí, lo que quiere. sí. Bueno, ese es un tema Y si interesantísimo, tiene ¿viste? menos de la superficie que usted mencionó, pues no necesitan el arquitecto. Sí, esa Sencillamente, gente que compra casas por internet, planos,
La sorpresa es que cuando van a la ciudad no se los aceptan. He tenido montones de clientes con ese problema. Y al final tienen que buscarlo a uno para que agarre ese plano en PDF, lo vuelva a hacer y vuelva a plantear todo desde el punto de vista de cómo debe ser. Ya. Yo no sé cómo será en Europa, pero con el tema de IKEA, había una empresa sueca que tenía un catálogo de puras casas de Sí, madera, desde eso la sigue. casita pequeñita hasta la mansión, ¿no? Pero, Aquí queda también lo tiene. Aquí queda también lo tiene. sí, pues por ahí va. Sí, Mire, sí, profe, así ya es. que el profesor Díaz, con su insolencia, ha hablado de la basura. ¿Qué tal si en el listado de charlas, si usted no está, si está dispuesto, en las próximas una o dos que viene, hablamos del tema de la diagramática, la experiencia y la actualidad? Oh, sí, sí, eso es un tema tremendo. El choque del tema de la diagramática, el profesor Carlos lo conoce, usted lo conoce, y cuál es la experiencia de eso en la realidad. Sí, sería un tema interesante para Tengo ganarlo con material esto sobre eso, sí. y, y seguir, siempre y cuando sea Así es. Candente. Sí, sí. Así es, profesor. Mira, antes de irme, quisiera a los muchachos recomendarles un sitio web. Déjame compartir mi pantalla. ¿Ok? Aquí está. Vale, ¿lo pueden ver? Sí. Este es un arquitecto muy popular en YouTube. Se llama Eric Reinhold. Es un arquitecto norteamericano. No es de las pasarelas, no es de la vedette, pero para mí les puedo decir con toda propiedad que es el arquitecto más serio que conozco en la actualidad en los Estados Unidos. He tenido la oportunidad por ahí de vez en cuando en Instagram o lo que sea, compartir algunos comentarios con él y pueden revisar su sitio web, se llama 30 by 40 Design Workshop. Y él hace buena arquitectura apegado a los códigos. Buena arquitectura. Vean sus resources en YouTube. Los capítulos, los episodios son buenísimos. Él te explica el código, te explica cómo hacer buena arquitectura con el código. Él hace buena arquitectura. Yo me atrevo a decir, a mí me parece el arquitecto más serio en la actualidad de los Estados Unidos. Es un tipo que no está pensando en pasarelas, sino en buena arquitectura, bien construida y de gran calidad. Anotado. Genial. Sí, aquí está el sitio web. Profe, Sí, el sitio web. concepto de diseño como tal. ¿Qué es el diseño hoy en día? Aquí, exactamente, es una de las charlas que tengo a futuro, que es exclusivamente, vamos a dedicar un rato a hablar sobre esto con algunas imágenes. Arquitectura residencial, que es básicamente de donde haces dinero acá en Estados Unidos, en mi experiencia, es de la arquitectura residencial y de la arquitectura comercial pequeña. La arquitectura comercial pequeña es esos pequeños establecimientos, como ese caso el ejemplo que le mostré de Big Coffee, que eso sale a cada rato. Esos son proyecticos que salen a cada rato. Ok, profesor. Bueno, yo creo que estamos bien por hoy. Ahora estamos nuestros Revisen. 600 megas de charla. Exactamente, ya sabes, yo acabo de descargar la que me mandaste, la voy a editar para colocarla en el canal de YouTube para aquellos que no la han podido ver, la voy a colocar en mi canal de YouTube y así ustedes pues la pueden distribuir. Genial, profe. Muy bien. Le envío Así esta ustedes en las próximas horas. Exactamente, y así yo la puedo editar ahí en el Premiere y colgarla. Les repito, no se les olvide, aprender herramientas digitales, todas las que puedan, pero bien aprendidas, aprender inglés y empezar a estudiar el código para aquellos que quieran emigrar. Bueno, me pongo en eso, ya que ya sé que puedo ser revisor hasta los 80 y pico de años. Oh, sí, mira, lo que tienes que estudiarte el código, hacer el examen, para hacer examen de Plan Examiner, no tienes que tener degree en arquitectura o ingeniería, o sea, solamente tienes que saberte el código y pasar el examen. Y primero tengo que pasar la trocha.
Y primero tienes que pasar la trocha, es lo más importante, y aprender inglés. Bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente. Vale, no hay ningún problema. Para mí es un placer inmenso. Para mí es un placer inmenso. Bien. Muy amable. Gracias, muy profe. agradecido. Vale. Bueno, Sí, cuídense.